Mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos, ya nos acompaña en nuestros estudios. Nuestra segunda invitada se trata de la asambleísta de la bancada de UNES, Luisa González, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, asambleísta González? Buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí en vivo y en directo. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Pese a las presiones, los intentos de amedrentamiento, finalmente ayer la asamblea se reunió con 81 votos, procedió a destituir a la señora Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea Nacional, y ahora ese cargo está en el señor Virgilio Saquicela como nuevo titular de la legislatura. Pero hay un caso pendiente a nivel de la justicia, que la acción de protección que favoreció a la señora Llori se traslada ya a la Corte Provincial, y hay que esperar allí a ver qué es lo que puede pasar. Si dicen los especialistas en el ámbito judicial que si la Corte Provincial falla a favor de la señora Llori, todo volvería a foja cero y tendríamos un escenario, comentábamos extra micrófonos con Alexis, que tendríamos un escenario parecido al que hubo en el municipio de Quito, que entra Guarderas, sale Yunda, vuelve Yunda, sale Guarderas, etcétera. ¿Qué puede pasar, asambleísta González? Este cambio de autoridades en la Asamblea Nacional no es definitivo, tomando en cuenta este paso en la función judicial que todavía está pendiente. Gracias, buen día a todos los que nos están escuchando, un buen día Alexis, Licenia, gracias por este espacio. En efecto, ya el día de ayer se resolvió lo conocido por la comisión ad hoc que se conformó conforme a la ley de la función legislativa, el artículo 18. Tenían 5 días para convocar al que el Pleno conozca esto, porque ¿qué es lo que hace la comisión? La comisión sugiere, investiga, sustancia un proceso, y luego sugiere, y es el Pleno de la Asamblea Nacional, es decir, la máxima instancia de la Asamblea Nacional, quien toma la decisión si está de acuerdo con lo investigado, con el proceso sustanciado por la comisión ad hoc. En efecto, ayer se conoció, con la ausencia de la bancada oficialista, y se resolvió aprobar la destitución de la señora Llori. Se procedió conforme a la ley a conocer lo que dice... a posesionar al nuevo presidente, que es el que le seguía, obviamente, en sucesión, conforme a la ley, el señor Virgilio Saquicela. Así que el nuevo presidente es el señor Virgilio Saquicela. Ahora, sí hay una interferencia burda no hay palabras para decirlo, pero hay una interferencia en la función judicial por parte del Ejecutivo, desde el Ejecutivo. Se lo hizo ya en la corte, en el Consejo de Participación Ciudadana, donde sacaron a la presidenta. ¿Por qué dijeron la señora exministra Alexandra Vela? ¿Qué dijo ella? Que interfirieron con la policía porque llamó el actual presidente pidiendo resguardo porque había una nueva mayoría. Ojo, ya lo dijo ella cuando compareció a la Comisión de Participación, y allí mismo yo le dije, entonces, ahora si hay una nueva mayoría en el país, se puede cambiar presidente. Si hay una nueva mayoría en la Asamblea, se puede cambiar la presidenta de la Asamblea. Con una nueva mayoría destituyeron al alcalde de Quito y pusieron un nuevo alcalde. Así de simple. Entonces, estamos avalando incluso lo mismo que ha dicho el señor presidente de la República, pero en este caso estamos siguiendo un proceso legal. Ahora, hay una acción de protección interpuesta incluso por quien no es miembro de la Asamblea Nacional, el señor Marlon Santi, es un representante de Pachacutic. Entonces mañana va a venir un militante de Revolución Ciudadana y va a decir, en esa comisión estuvo la señora Pamela Aguirre, no me siento representado, allí tiene que ir Luisa González. Es exactamente así. El señor Marlon Santi, no sé qué parte tiene allí, pero pone... Coordinador de Pachacutic. Coordinador de Pachacutic, pero no es asambleísta, no es parte de la función legislativa. ¿En qué parte él ingresa? También está el señor... está ahí Salvador... Ahora, el problema, perdón que le interrumpa, y legisladora, primero le doy la bienvenida, qué gusto tenerle acá de forma presencial. El problema es que ahí el juez o la jueza le reconocen a Marlon Santi como que si fuera legislador. Entonces pone los asambleístas Marlon Santi, Salvador Quispe y tal. O sea, ni siquiera hay conocimiento por parte de la autoridad judicial de quiénes son los accionantes. Así, por allí ya partimos mal, ya podemos darnos cuenta que hay una interferencia desde Pachacutic, pero al margen de la ley. El juez rebasa sus funciones. El juez tiene límites en sus funciones y el juez las rebasa y otorga esta acción de protección. Y se pone en conocimiento de la comisión. ¿Qué comisión? La comisión ya no existía. La comisión dejó de existir el día 25 y después de que ya la comisión deja su vida jurídica, legal,
porque fue conformada, es una comisión temporal, es una comisión ad hoc, fue conformada exactamente para conocer y sustanciar el proceso de investigación sobre el proceder de la señora Yori, y ya acaba sus funciones, deja de existir, y de allí el juez viene y vienen y presentan esta acción en la cual notifican a quién. Ya no existe la comisión, es decir, ya no hay a quién notificar eso. Lo siguiente allí es que ya con una moción previa, el día de ayer, se conoce, se ha seguido todo el ordenamiento legal. Ahora, van a buscar incidentar muy probablemente, en lugar de ponernos ya a trabajar, ya se llamó por fin a tratar la ley de uso progresivo de la fuerza que estaba represada. Lo vamos a tratar este día viernes, vamos a empezar a trabajar. Sin embargo, no es de descartar que sigan con estas jugarretas en donde usan la justicia para interferir en la política y violando el Estado de Derecho y creando una inseguridad jurídica en el país. ¿Existe la posibilidad de que ustedes, que se retome esta investigación por parte de la Fiscalía, que ustedes terminen presos y que sus alternos sean puestos en sus lugares? Mire, la única persona que puede, la única institución que puede conocer el incumplimiento de una acción de protección es la Corte Constitucional. A quien le compete conocer si se incumplió una acción de protección es a la Corte Constitucional, no a la Fiscalía, no a nadie más, y es un proceso que tiene que sustanciarse en esa instancia, y también habrá que ver cómo este juez rebasa sus funciones, porque tiene límites también. No es que un juez puede hacer lo que le da la gana violando la seguridad jurídica, el debido proceso, el Estado de Derecho. Lo siguiente es esperar a ver qué es lo que va a pasar. Nosotros esperamos que, primero, el gobierno nacional cumpla con lo que ha dicho y deje de interferir en otras funciones y se ponga a trabajar, que buena falta le hace al país, porque no se trata de que los asambleístas no hacen leyes, se trata de que las leyes están allí y que no están tomando las medidas necesarias. Y vamos a hablar algo concreto, vamos a tratar el uso progresivo de la fuerza el viernes. Eso no va a solucionar la inseguridad en el país mientras este gobierno, primero, no asigne presupuesto para las cárceles, que lo han reducido, presupuesto para la policía, no tienen ni siquiera ya en qué movilizarse, no hay dotación, los vehículos están dañados, no hay combustible para que patrullen, hay que aumentar el cuerpo policial y sobre todo hay que generar empleo, salud y educación, porque si aumenta desempleo, aumenta delincuencia, pues. Legisladora, a ver, a mí lo que me genera inquietud, digamos, ese escenario, imagínate lo que sería ese escenario, legisladores presos por hacer política. Cuando los legisladores, y esto es algo que me parece que desconocen incluso las instancias judiciales de este país, no son responsables o no serán responsables ni civil ni penalmente por sus actuaciones en el ámbito de sus competencias. Dentro y fuera de la Asamblea, lo dice la Constitución de la República. Pero aquí hay antecedentes, ¿no? Aquí pasan todas esas cosas. Ahí hay algo que me genera inquietud, y es que esa intromisión grosera de la justicia en la política, asambleísta González, es promovida, primero, por la presidenta del Parlamento. Porque si la señora Yori no acudiría a los tribunales de justicia, no estaríamos pasando por esto. Y segundo, al ser ella respaldada por el gobierno, quiere decir que el gobierno está de acuerdo con las acciones que ha presentado la señora Yori ante la justicia ordinaria. Es decir, son los mismos actores políticos los que están promoviendo que la justicia venga a resolver los problemas que tienen que resolverse políticamente. Y yo quiero recordarles algo, además, que un escenario similar lo vivimos en 2018, cuando José Serrano fue destituido con un mecanismo que además en ese momento, y hubo una sucesión que fue ilegal, y fue destituido con votos de la ID, de Pachacuti, de los socialcristianos y demás. Así es, lamentablemente hay no hay seguridad jurídica en el país, y esto lo demuestra. Como tú bien mencionabas, Alexis, la Constitución garantiza que los asambleístas no podemos ser responsables, ni civil ni penalmente, por nuestro actuar dentro del ámbito de nuestras competencias. La Asamblea Nacional, lo central es el debate, y el debate es lo que se ha hecho y es lo que nos están cortando. El debate, ¿a través de qué? De un juez. Mañana, para hacer una analogía y para que esto quede clarísimo para todos los ciudadanos que nos están escuchando, es como si mañana un juez intenta emitir una sentencia y voy yo y pongo y pido unas medidas cautelares a un juez
para que se impida la emisión de esa sentencia, porque probablemente va a violar un derecho como la libertad. Es así de simple y sencillo. Lo que está haciendo la función judicial ahorita al impedir el debate en la Asamblea Nacional. Y otra cosa más que se me escapaba, el pronunciamiento del juez prácticamente reforma la ley de la función legislativa, al querernos obligar a usar un artículo en lugar de otro artículo, hace una lectura, una interpretación de qué debemos hacer, de cómo debemos hacer, de a qué artículos nos debemos ceñir, que incluso son totalmente fuera de toda lógica y de todo lugar para la aplicación. Este problema, asambleísta González, el episodio de ayer lo conversamos fuera de micrófonos con la legisladora. Lo que vivimos ayer es un episodio más. ¿Cuántos más nos faltan? No sabemos, que esta telenovela está más larga que la Betty la Fea. Así que no sabemos qué es lo que viene. Pero todo este show político, esta novela política asambleísta, ocurre en medio de una serie de eventos que nos hacen ver un Ecuador que está sumido en la tragedia. O sea, el Ecuador está de luto. Está de luto por lo que pasa en las cárceles, está de luto por lo que pasa en las calles. El invitado anterior, Osvaldo Moreno, nos decía, Guayaquil hoy se ubica entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo. No de la región, no del continente, del mundo. ¿Cómo llegamos a esto? Y desde la política, desde lo político, ¿cómo le damos soluciones a los ecuatorianos? Esos ecuatorianos que quieren trabajo, los ecuatorianos que quieren pagar la cuota de la casa, del carro, la educación para sus hijos, salud para sus hijos, que quieren prosperar, que quieren ver un país en vías de desarrollo, pero ha bastado, no sé, un año de gobierno del presidente Lasso como para que la crisis que nos dejó Moreno se profundice. Todo esto pasa mientras hay broncas entre políticos. Es lo que dice la gente también. O sea, estamos cansados ya de ver a Zori pelearse con los cristianos, con la Revolución Ciudadana, al presidente pelearse con todo el mundo y culparle a todo el mundo de lo que pasa en el país, mientras él no soluciona nada. Bueno, en efecto, aquí hay una agenda, ¿no? Pero hay una agenda que inició desde la presidencia de la República, desde el señor Lasso, en donde a través de interferir en otras funciones del Estado para que se aprueben proyectos de ley que son reñidos con las leyes, con la Constitución y con la voluntad popular además, y que está contradictorio a lo que él ofreció en su campaña. Allí es donde empieza esta pugna. Si no hubiera una oposición que le hubiera dicho esto no se puede hacer, desde haber firmado con el CIADI el tratado, desde la ley tributaria, la ley y la que puso ya la cereza en el pastel fue la ley de inversiones, en donde molesto porque no se le aprueba esa ley, empieza una vez más una pugna con el legislativo. Acusa a 5 asambleístas de Pachacutic de actos de corrupción, acusa a uno de los líderes de la izquierda democrática de actos de corrupción. Se pidió desde la Asamblea Nacional que formalice estas denuncias a través de la bancada del Acuerdo Nacional, a través del señor Flores como jefe de bancada de Creo, que pongan la denuncia formal y vamos depurando la Asamblea Nacional y vamos actuando, como dice él, cero corrupción. Hasta el día de hoy no se puso absolutamente ninguna denuncia en contra de los denunciados, siendo redundante. Lo siguiente ya fue decir, voy a legislar sin la Asamblea Nacional. Es decir, se quiere declarar dictador. Aquí hacen lo que yo quiero o se van todos. Este no es el Banco del Pichincha, de Guayaquil. Que es lo mismo. Ahí entre banqueros se entienden, aunque a veces se acusan también, no, tú no pagas, no, tú no pagas. El del Pacífico que les tiene peleados. Entonces, este no es el Banco de Guayaquil, está totalmente desenfocado de si un gerente no me funciona, tú te fuiste, contigo no trabajo con el de acá. No, aquí son funciones independientes. Pero es que no entienden cómo funciona la democracia, legisladora. O sea, la democracia es buena cuando ganan los míos. Así es. Es terrible eso. Si por un voto gana la derecha, ganó limpiamente. Claro. Si por un voto gana la izquierda, hay fraude. Y eso lo han aplicado en toda Latinoamérica. Lo siguiente, se quiso ingresar ya el pedido para derogar la ley económica urgente, la tributaria, y allí es donde empieza esto. ¿Por qué? Porque hay una agenda más de intereses del Ejecutivo y tenían una presidenta que es totalmente servil
y qué pena usar ese adjetivo, pero es como ha venido funcionando, a los pedidos del Ejecutivo, y por eso viene la defensa del Ejecutivo, que es lo que nosotros queremos, sí, ponernos a trabajar por las necesidades del país. Pero va a ser posible que se pongan a trabajar ahora, asambleísta González, y le pregunto esto porque tanto el ministro de Gobierno como el consejero presidencial, el señor Francisco Jiménez y Diego Ordóñez respectivamente, han rechazado esta destitución, la califican como ilegal, continúan defendiéndola a la expresidenta Guadalupe Llori, pero yo no sé si esa posición que tiene ahora el gobierno va a permitir que ustedes puedan mejorar la relación con el Ejecutivo y seguir trabajando en coordinación por lo que tienen que ver con las leyes que necesita el país. Mire, nosotros estamos pendientes de que exista acciones por parte del gobierno. El día de ayer deambulaban policías y demás por los pasillos de la Asamblea Nacional en un acto para intimidar a asambleístas, como quien dice, no votes porque si no vas a ir preso. Y sí, circulaba el rumor el día de ayer que los asambleístas que votáramos por la destitución del cargo de presidenta de la Asamblea, de la señora Llori, íbamos a ir presos. Circuló ese rumor. Nosotros estamos para hacer un trabajo. No vamos a hacer caso a amedrentamientos, no nos vamos a amilanar cuando tenemos que cumplir una función, y más aún cuando estamos respaldados por la ley. Sabemos que en el país han violado la Constitución, la ley y el Estado de Derecho desde el mismo presidente Guillermo Lasso, pero vamos a seguir trabajando. Como le digo, ya está convocada hoy tarde vamos a tener una sesión de la Asamblea. El viernes vamos a tener el pleno de la Asamblea para tratar el uso progresivo de la fuerza y vamos a seguir trabajando. Con todo respeto, el señor Jiménez y el consejero que renunció que además tiene ahí sus cargos por misógino, señor Ordóñez, no son quienes tienen que evaluar si algo es legal o no, porque si se van a pronunciar sobre si es legal o no la destitución de la señora Llori, que se pronuncien también sobre las acciones del juez que le otorga las medidas cautelares a Marlon Santi. ¿Qué derecho se le violó a Pachacutic cuando sí estaban representados? Cuando la comisión se conforma multipartidista, no multibancadista. Entonces, que se pronuncien sobre eso también. Y la fiscal también conoció el tema en un inicio muy rápidamente, como otros casos duermen el sueño de los justos, y la fiscal conoció la denuncia puesta también por Guadalupe Llori, y eso también nuestros abogados están llevando el caso de cada uno, no son 92 asambleístas denunciados en fiscalía. O mejor aún, asambleísta González, que se dediquen a gobernar, que el gobierno se dedique a gobernar, y que a ustedes les dejen legislar, fiscalizar y hacer política. Así es, debería ser así. La Asamblea Nacional es lo más político que existe en cualquier país, del Congreso es lo más político que existe porque ahí viene la discusión en leyes que están sujetas también a ideologías, la izquierda, la derecha, principios distintos que nos rigen a cada bancada, que incluso hay divergencias dentro de cada bancada, pero si no se nos deja seguir trabajando y el gobierno se dedica a perseguir a otras instituciones, en lugar de trabajar, vemos lo que vemos, ¿no? En la calle no hay salud, no hay educación, todos salimos a la calle con miedo. Ayer circuló el video del joven que lo asesinan en las vías de la Ecovía. Uh-huh. Creo que a todos nos ha impactado. Yo tengo un hijo de la edad tal vez de ese chico y no nos golpea. ¿Y qué es lo que más queremos? Sobre todas las cosas, aunque no lo crean, que le vaya bien a Guillermo Lasso, que se ponga a trabajar, que asigne los presupuestos, que ejecute las leyes que vamos haciendo. Porque si bien nosotros hacemos leyes, si el Ejecutivo no las ejecuta, quedan en el papel. La Constitución de la República, si el Ejecutivo no cumple con los presupuestos ya determinados de forma constitucional para la salud, vamos a seguir como estamos, atrasados, yendo el país cada día retrocede y como tú dices, Alexis, lo que tiene que hacer el señor Guillermo Lasso es ponerse a trabajar. Sí, porque yo por eso le mencionaba, digamos, ese malestar que la gente lo manifiesta así a través de las redes sociales, ¿no? Nos dice, estamos hartos ya de la bronca entre políticos, que si Llori se queda o no se queda. Bueno, finalmente eso en la vida, en la cotidianidad de la gente no influye, pero deberían ya como todos sentarse y ponerse a trabajar. Ahora, fíjense lo que dice Luisa González.
nos interesa que a Guillermo Lasso le vaya bien. Creo que eso le interesa a los 18 a todos, millones de claro. ecuatorianos. Pero lo dice Luisa González, que pertenece a la bancada de la Revolución Ciudadana, a quienes a ustedes, el presidente Lasso les ha llamado golpistas, y a Rafael Correa lo ha incluido en lo que él denomina el triunvirato de la conspiración, con Jaime Nebot, que fue su aliado, y con Leonidas Issa. Pero a mí me queda claro que lo que a ustedes les interesa es que el gobierno por lo menos atienda lo que tiene que atender. Mira, Alexis, nosotros lo dijimos desde el día 1, desde el día que supimos que el señor Guillermo Lasso era el presidente de la República, reconocimos su triunfo y dijimos, aquí está la Revolución Ciudadana para todo lo que sea, generar empleo, salud, educación, desarrollar los sectores productivos del país. Aquí estamos, cuentan con nuestros votos. Para privatizar el país, para repartir las instituciones, no van a contar con nosotros. Y en efecto, a nosotros no nos interesa tampoco esta pelea y esta pugna. ¿Qué es lo que queremos? Vivir en paz. Todos somos usuarios del sistema de salud público en determinado momento, del sistema de las leyes laborales, de todo cómo funciona el Estado. Queremos un país de paz, un país donde podamos vivir armónicamente, donde podamos ejercer nuestros derechos. Es tan simple como que el señor Guillermo Lasso ejerza su función de presidente de la República y deje de interferir en otras funciones. Todo este caos que se ha dado en la Asamblea Nacional no hubiera llegado a estos límites y no estuviéramos meses intentando tratar el uso progresivo de la fuerza, si no fuera porque el señor Guillermo Lasso, desde la presidencia de la República, ha ido manipulando muchos otros estamentos de otras instituciones para sostener a la señora Yori, de forma ilegal, interfiriendo con la función judicial en la función legislativa. Si no se hubiera dado esto, si no hubiera la intromisión de otras funciones y de otros poderes del Estado, hace rato hubiéramos solucionado este problema dentro de la Asamblea, como corresponde, con las leyes de la Asamblea Nacional, y no estaríamos discutiendo hoy si apresan o no a los asambleístas por hacer nuestro trabajo, si gobiernan o no sin la Asamblea, sino que cada quien tiene que hacer su rol. Nosotros nuestras leyes y él ejecute lo que dice en la Constitución y dé salud y educación al pueblo ecuatoriano. Asambleísta González, las autoridades desde el presidente de la República, el ministro de Gobierno, el ministro del Interior, nos han venido diciendo durante las últimas semanas que el problema de la inseguridad es consecuencia de la desatención de gobiernos anteriores, de que se cedió terreno a las mafias y que ahora necesitan más que nunca una normativa que les permita combatir la delincuencia. Eso lo dijo ayer el propio ministro del Interior, refiriéndose a esta ley del uso progresivo de la fuerza que ustedes van a analizar el próximo viernes. Usted acaba de decir también que no con una ley se soluciona el tema de la inseguridad. El invitado anterior mencionaba que con el mismo marco legal que tenemos hoy, hace 6 años atrás, los índices de violencia eran muchísimo menores, los números de muertes violentas por día eran muchísimo menor a lo que tenemos ahora. Entonces, ¿en qué medida esta nueva normativa nos va a solucionar el problema de la inseguridad? Y esta normativa nos debe o no nos debe preocupar, porque ¿qué contiene? ¿A qué nos vamos a enfrentar luego con esta normativa? Licenia, qué vergüenza, pero desconoce totalmente sus funciones y cómo funciona el Ministerio del Interior. El ministro, al expresarse de esa forma, con todo respeto, demuestra un desconocimiento absoluto de la función para la cual está allí. Mire, una reflexión básica y sencilla para todos los ecuatorianos. Con la misma ley, con las mismas leyes que están vigentes hoy, con la misma constitución que está vigente hoy, en el gobierno de la Revolución Ciudadana fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Reconocido por el BID. Reconocido por el BID, no lo decimos nosotros, lo dice a nivel internacional. Luego fuimos el tercero más seguro porque nos rebasó Bolivia, pero estábamos entre los países más seguros. Y algo muy sencillo, los ciudadanos que salimos a la calle y caminamos. En la época de la Revolución Ciudadana, ¿acaso salíamos con el temor que salimos hoy? No salíamos con ese miedo, porque no habían esos índices de delincuencia. Y no me digan que es porque se pactó con las mafias, que se pactó con las delincuentes, porque los que nos están matando y asaltando en las calles es delincuencia común. Son ciudadanos que se han ido por otros caminos y están en actividades delictivas. Es delincuencia común, no son bandas, ni guerrilla. Así que no es por el pacto con nadie, reflexionemos al respecto. La seguridad ciudadana es un tema de una política integral. No se puede
combatir seguridad ciudadana si no le das ni vehículos a la policía? Todos los ciudadanos, a nivel nacional, los que nos estén escuchando, acérquense pues a un UPC y a un VC y vean las condiciones en las que están los UPCs y los VCs. Y recuerden, así estaban en la época de la Revolución Ciudadana. Ni siquiera pintura tienen ya. Segundo, acérquense a los UPCs y a los VCs y miren cómo están los patrulleros. Sin llantas, destrozados, no hay ni las manijas para abrir las puertas, los vidrios rotos, sin guías. Así están los patrulleros. Entonces, ¿cómo quieren que la policía salga a patrullar las calles? No hay presupuesto para gasolina, no saben dónde están las motos, no saben dónde están los bienes de la policía. Empiece por ver dónde están todos los bienes de la policía, por tomar medidas al respecto, por asignar presupuesto. ¿Qué pasa si mañana hacemos una ley y decimos, bueno, se va a asignar 50,000 millones de dólares a la Policía Nacional? Sí, pero si no sabes en qué tienes que invertirlo, cómo tienes que invertirlo, y a la vez, si no sabes que también tienes que combatir con políticas sociales, tú puedes armar a la policía. Mientras mantengas la pobreza en los ciudadanos, vas a hacer que se formen pandillas y vas a enfrentar policía contra pandillas y muchos otros movimientos subversivos que pueden haber. Aquí la clave es generar empleo. El rato que aumentas empleo, va a disminuir la delincuencia. Tienes que generar salud. Mucha gente se va a delinquir incluso por temas de salud. Tienes que generar salud y educación. ¿Qué pasa con los jóvenes que se están yendo hacia actividades delictivas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cayendo en vicios. A esos jóvenes tienes que ir con temas de educación, sí. Ahorita no pueden ni ingresar a las universidades. ¿Qué van a hacer con el tiempo libre? Con el tiempo de ocio. Tienes que tomar políticas que generen arte, cultura y deporte, para que esos jóvenes encuentren en qué usar su tiempo. Esto es integral. Yo quiero pedirle al asambleísta González una opinión suya, su reacción sobre lo que fue el informe de la Nación del 24 de mayo. Si las cifras, los datos y lo que dijo el presidente corresponde a la realidad, o le quedó la misma impresión que a mí, que yo les dije a ustedes, que me daba la impresión de que el presidente seguía en campaña. O sea, no estamos hablando de un gobernante, sino de un candidato eterno, por un lado. Y por otro, para no desconectarme del tema de la seguridad, y a propósito de la intervención de la alcaldesa de Guayaquil, que lo que hizo fue ya como anticiparse a la campaña, ella va a la reelección, y sin olvidarnos que los socialcristianos fueron los que ayudaron a Lazo a llegar al poder, de paso. A mí hay algo que me preocupa sobre el tema de seguridad, y es que, digamos, quieren combatir la violencia sin pensar en lo que usted acaba de mencionar, es decir, un plan estratégico, dar recursos a la policía, transferir recursos a la fuerza pública para que ellos se encarguen de velar de la seguridad ciudadana, sino que están exacerbando un discurso que es el de combatir la inseguridad y la violencia per se. No importa que usted, que es un civil, porte un arma, ¿ya? Recordemos que en campaña una de las propuestas era ir hacia el libre porte de armas. Entonces, ¿qué va a pasar si es que se sigue exacerbando ese discurso para que los ciudadanos finalmente sean quienes terminen enfrentando a la inseguridad y a la delincuencia, como por ejemplo pasó hace 2 días atrás en Otavalo, donde agarraron a 3 delincuentes, quemaron una camioneta, los amarraron, los torturaron y demás? Mire, yo no quiero ver a mi hijo, tengo un hijo de 28 años, y yo me pongo muy nerviosa cada vez que sale. Yo ayer le decía a mi amor, no salgas en la noche, ten cuidado, no vayas caminando, toma un taxi. Y él me contaba historias de que en los taxis también se pasan accidentes, ¿no? Yo no quiero ver a mi hijo portando un arma para saberme segura, porque yo no quiero ver a mi hijo preso tampoco por un homicidio, y ese riesgo también se corre. Yo no quiero ver ciudadanos enfrentándonos unos con otros armados. Yo no quiero ver en la escuela, en el colegio, un jovencito de 17 años con un revólver en su mochila. Lo que tenemos que ver es un país de paz y cómo lo construimos. Y eso solo se lo construye con políticas sociales. Los jóvenes deben estar estudiando en actividades de arte, de cultura, para desarrollar el país. Los adultos tenemos que estar trabajando y estamos en el desempleo hoy. Y eso, de ver tanta pobreza, es lo que va generando estos índices tan altos de delincuencia. Si el gobierno nacional no toma medidas en cuanto a empleo, a salud y a educación, no se va a bajar ningún índice de delincuencia
así aumenten presupuesto a la policía, que no lo están haciendo. No queremos ver ciudadanos enfrentados contra ciudadanos. No es el Ecuador que queremos. Queremos un Ecuador de paz, un Ecuador donde podamos vivir armónicamente y donde nos vayamos desarrollando como ya lo veníamos haciendo en la Revolución Ciudadana. Y perdón que lo vuelva a mencionar, pero ahí están los índices. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 5. Hoy día creo que estamos en cerca de 14. El informe a la Nación fue un lindo discurso, muy bien escrito, y totalmente falso. Eso es una retórica allí, una quimera, una poesía, no sé cómo catalogarlo, pues hay muchas figuras literarias que le podemos dar. Un discurso de ficción. Porque incluso creo que caería en el sarcasmo. Se están burlando de nosotros en nuestra cara. El señor presidente no entiende lo que es un informe a la nación. Él tenía que decir qué hizo en un año de gestión. Todos como funcionarios públicos hemos hecho nuestro informe a la nación, en nuestro caso a la rendición de cuentas a los ciudadanos. Lo hicimos los asambleístas. Pero siempre sobre lo que se hizo, no sobre lo que se piensa hacer. A eso voy, y está en las páginas colgado esto, en las páginas oficiales de la Asamblea, del Consejo de Participación. ¿Qué hicimos? Desde entrevistas, reuniones con ciudadanos, proyectos de leyes, votaciones, cuántas veces fuimos o no al Pleno, lo que hicimos en un año. El presidente de la República se para en la Asamblea Nacional y por eso no estuvo la bancada de UNES. No íbamos a estar allí para ser cómplices de la mentira al pueblo ecuatoriano una vez más. Dijo lo que va a hacer mañana. Pero ojo, él dice que va a invertir en salud, que va a invertir en educación, que va a invertir en seguridad, que va a invertir. ¿Cómo va a invertir si el presupuesto general del Estado de este año ya está aprobado? Ya está aprobado y no está contemplado nada de lo que él dijo. Es decir, el año que él viene, el año que venga, el 24 de mayo, cuando vaya a dar el informe a la Nación, y ahí tendrá que presentar lo que hizo, de acuerdo a lo que acaba de ofrecer este 24, no va a haber nada de eso, señores, porque el presupuesto general del Estado ya está aprobado y no contempla lo que él acaba de ofrecer, mintiendo. No está en campaña, además, tenía que decir lo que hizo, pero lo que ofreció tampoco lo va a hacer. No consta en su planificación de gobierno para este año. Legisladora González, le agradecemos por habernos visitado. Yo quisiera así súper rápido, porque tenemos hoy un invitado que nos está esperando. ¿Qué esperan hoy de esta audiencia de habeas corpus que enfrenta el ex vicepresidente Jorge Glass? Mire, nuestro compañero y amigo Jorge Glass es un perseguido político. No he visto que se levante todo el país atrás de un juez por emitir un pronunciamiento como cuando es con Jorge Glass. Nadie se ha preguntado dónde está Pablo Celi, donde sí hay pruebas. Nadie se pregunta dónde está Daniel Salcedo, donde sí hay pruebas, pero se preguntan dónde está Jorge Glass. Nosotros hace 17 meses esperamos la prelibertad de nuestro compañero Jorge Glass y esperamos que se juzgue en derecho y que se deje de juzgar desde ciertos micrófonos de cierta prensa hegemónica, liderada y coaccionada también por ciertos poderes políticos y económicos. Así que esperamos que nuestro compañero Jorge Glass se acoja ya al habeas corpus y sobre todo a la prelibertad también, que la seguimos batallando. Muchísimas gracias, asambleísta González, por habernos acompañado, la legisladora de la bancada de UNES que ha estado con nosotros. Muy amable.